Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 425. Recolección de piedras Face. Las clases son realmente importantes, así que por favor prioriza la planificación en torno a las clases de Lady Hannelore, me había dicho Solange. Había enviado una carta de invitación a Hannelore una vez que Brunhilde tuvo mi agenda en orden, pero ella había respondido que no podía asistir en la primera fecha sugerida, ya que coincidía con sus clases de sociología. Sin embargo, pronto se eligió otra fecha, y ahora la fiesta del té de las ratonas de biblioteca iba viento en popa. Tendremos que enviar también una invitación a la profesora Solange, señaló Brunhilde, así que me apresuré a escribir la carta y luego me dirigí a la biblioteca. ¡Yujú! Una fiesta de té con la profesora Solange y Lady Hannelore. La fiesta del té de las ratonas de biblioteca se celebraba en el despacho de la biblioteca, y ya podía sentir que mi emoción aumentaba constantemente. Tenía que tener cuidado de no emocionarme demasiado. Mi Lady está aquí. Mi Lady. ¿Hora del libro? Oh. Rosemaine realmente está aquí. Esa última voz era la de Hildebrand, que estaba con Schwartz y Weiss cuando entré en la biblioteca. Había venido a verlos una y otra vez en los últimos días. Al parecer, los acariciaba hasta quedar satisfecho y luego seguía su camino. Incluso los Chumills habían notado que estaba sumamente aburrido. Pedía prestadas las guías de estudio para los de primer año, pero al parecer había dicho que había pocos libros que pudiera leer en general. Era demasiado triste que quisiera leer, pero tuviera tan pocas opciones, así que había enviado una carta a Ehrenfest preguntando si podía prestarle los libros infantiles que había hecho. Buenos días, príncipe Hildebrand. Hice los saludos de rigor antes de dirigirme a donde estaba Solange. Ella había dicho entre risas que su trabajo era mucho más estresante ahora que recibía a la realeza todos los días, aunque se había acostumbrado un poco más, ya que sabía que él solo lo visitaba por Schwartz y Weiss. Profesora Solange, hemos fijado una fecha para la fiesta del té, dije, presentando la carta de invitación. Solange la aceptó con una sonrisa de alegría. ¡Oh, Dios! ¡Qué emocionante! Dentro de 4 días, por lo que veo. Rara vez parecía aventurarse fuera de la biblioteca, y como socializaba menos con los otros profesores durante el invierno, cuando los estudiantes estaban cerca, había dicho que disfrutaba mucho de nuestra fiesta del té el año pasado. Yo también pondría entusiasmo en estos preparativos. Mientras nos sonreíamos, una voz joven intervino. ¿Hay una fiesta del té dentro de 4 días? Preguntó Hildebrand. Parecía que se había acercado con Schwartz y Weiss. ¿Debo abstenerme de visitar la biblioteca, entonces? Schwartz y Weiss estarían trabajando en la sala de lectura, como siempre, así que supuse que no había ningún problema en que Hildebrand viniera a verlos, pero al parecer era socialmente inaceptable celebrar una relajante fiesta del té en el despacho mientras estaba la realeza. ¿Tal vez debería pedirle que se quedara aquí? Me pregunté, volviéndome hacia Solange para que diera la respuesta definitiva. Apoyó una mano en su mejilla y me miró. Lady Rosemaine, ¿qué le parece invitar al príncipe Hildebrand a nuestra fiesta del té? Se ha registrado como ayudante del proveedor de maná, y tendremos que decírselo a Lady Hannelore. Oh. Tenía la impresión de que íbamos a celebrar una fiesta de té solo para chicas, pero sí, en cambio la consideramos una reunión del comité de la biblioteca, sin duda querremos que el príncipe esté allí también. Además, a Hannelore le resultaría más fácil manejar la situación si le avisáramos con antelación de que Hildebrand iba a asistir a la fiesta del té y luego le mencionáramos que se había unido al comité el mismo día, en lugar de que se enterara en el último momento de que iba a estar en presencia de la realeza. Mientras asentía para mis adentros, Hildebrand miró entre Solange y yo,
con sus brillantes ojos morados rebosantes de esperanza. Le devolví una sonrisa, agradeciendo internamente que no le hubiera dicho que se fuera antes de consultar a Solange. Príncipe Hildebrand, yo también deseo enviarle una carta de invitación, dije. Soy consciente de que es una petición bastante brusca, espero que no le moleste. En absoluto, respondió el príncipe. De hecho, me encantaría tener uno. No hay muchos lugares a los que pueda ir. Estaba radiante ante la idea, pero ¿qué pasa con sus asistentes? Eché un vistazo para ver que todos llevaban sonrisas de yeso, y uno señaló con los ojos a Brunilde. Me gustaría escuchar los detalles de uno de sus asistentes, Lady Rosemaine. Brunilde. Si lo desea. Entendido. A pesar de estar tensa por la ansiedad, Brunilde puso una sonrisa tranquila y se dirigió al asistente del príncipe. Me sentí un poco mal por ella, al tener que trabajar de repente con asistentes de la soberanía de la realeza, pero no había tiempo para la compasión. Volví a centrar mi atención en Hildebrand. No puedo esperar, dijo. En casi todas las fiestas del té a las que he asistido hemos estado solo mi madre y yo. Hildebrand se había bautizado hacía poco y todavía era bastante nuevo en esto de las relaciones sociales. Aparte de algunas fiestas de té con la familia de su madre, no tenía prácticamente ninguna experiencia. Espero que nuestra reunión le ayude a evitar el aburrimiento. ¿Volverá a leer hoy, Lady Rosemaine?, preguntó el príncipe. Me quedaré con Weiss, así que puedes ir al segundo piso sin miedo. En otras palabras, era la hora de la lectura. Hildebrand era un buen chico que sabía lo mucho que me apasionaban los libros, por eso siempre me sugería que fuera a leer después de una breve discusión. Le di las gracias y subí al segundo piso, como ya estaba acostumbrada a hacer. Luces de todos los colores pintaron mis manos, apartándome de mi libro e informándome de que pronto sonaría el timbre. Era hora de salir a comer, así que le pedí a Philine que me devolviera el libro y me dirigí a la salida. Hildebrand no aparecía por ninguna parte, lo que significaba que la biblioteca estaba tranquila y desprovista de otros estudiantes. Me despedí de Schwartz y Weiss, y el timbre sonó justo cuando salí de la biblioteca. Mi destino ahora era el edificio central, pero mientras me dirigía hacia allí, vi una cara conocida caminando enérgicamente en mi dirección. Era Raymond, el discípulo de Irchur, y ahora también de Ferdinand. Lady Rosemaine, dijo al notar mi presencia, poniendo una sonrisa verdaderamente feliz. Me pidió permiso para continuar y luego comenzó a expresar abiertamente su agradecimiento. Lord Harmouth me dijo que fuiste tú quien le pidió a Lord Ferdinand que me tomara bajo su ala. Gracias a ti me aceptó como aprendiz de discípulo. Tal era la historia inventada que utilizábamos para que yo pudiera servir más fácilmente de intermediario para Ferdinand y Raymond. Me habían elegido, porque era más creíble que yo hubiera hecho la sugerencia, en vez de Wilfrid o Charlotte, que ni siquiera habían conocido a Raymond. Después de que responda a la lista de preguntas de Lord Ferdinand, me dará nuevos problemas de investigación en los que trabajar. Y cuando termine, calificará mis resultados, dijo Raymond, sonando realmente satisfecho mientras me mostraba los problemas que había recibido y decía que pasaría toda la tarde encerrado en el laboratorio de Irchur. Llevaba una sonrisa deslumbrante que dejaba claro que se estaba volcando en algo que le gustaba. Raymond, cuando termines los problemas, ponte en contacto conmigo a través de la profesora Irchur, le dije. Voy a enviárselos a Lord Ferdinand. Claro. Quiero tenerlos terminados lo antes posible. Tengo aquí las respuestas a su primera tanda de preguntas. Por favor, envíelas de inmediato. Raymond extendió con entusiasmo algunos documentos y se los dio a Harmouth. Parecía que alguien le había dado papel vegetal para que lo utilizara. Considéralo hecho. Ahora, si me disculpan. Continué mi camino hacia el edificio central. Detrás de mí, podía oír el repiqueteo de pasos emocionados mientras Raymond corría hacia el edificio de los eruditos. En cuanto volvimos al dormitorio, Harmouth empezó a leer las respuestas que había recibido de Raymond. Me dejó ver el papel también, y en él había una lista de preguntas sobre Arensbach con el estilo de un examen de geografía. Raymond había terminado esencialmente sus exámenes reales y luego había aceptado este adicional en su tiempo libre.
Podía imaginármelo corriendo de un lado a otro, recopilando desesperadamente información para responder a estas preguntas y conseguir sus próximos problemas de investigación. Tengo mucho que aprender de esta situación, murmuró Harmut. Embrujar a un informante valioso con el cebo justo, y luego explotar la mentalidad de un estudiante desesperado por aprobar los exámenes proporcionándole una lista de preguntas similar a la de un examen. Nunca había visto una recopilación de información tan racional y fríamente eficiente. Estaba asombrado por la rapidez con la que la información sobre las interioridades de Arensbach había caído en nuestras manos. Hoy cazaremos bestias feas, anunció Roderick ese día de la tierra después del almuerzo. Iba a salir con algunos caballeros aprendices, principalmente los pertenecientes a la antigua facción de Verónica. Parecía que Harmut le estaba metiendo prisa, diciendo que, si dar su nombre era realmente su intención, tendría que actuar pronto. Los otros chicos se sentían de manera similar, queriendo reunir las piedras feas por si acaso, aunque todavía no habían decidido lo que harían. Ten cuidado, Roderick, dije. No olvides que solo eres un erudito. Por supuesto, Lady Rosamine. Después de despedir a Roderick y a los demás, mis asistentes se reunieron en una sala privada para formular nuestra respuesta a Ehrenfest. Ayer habíamos informado de que había invitado a Hildebrand a una fiesta de té, y habíamos recibido a su vez un aluvión de preguntas del tipo ¿por qué? ¿Y cómo? Ya podía decir que nuestra mañana se iba a dedicar por completo a escribir nuestras respuestas, como cuando Hildebrand se había incorporado al comité de la biblioteca. Pero esta vez, fue la profesora Solange la que nos sugirió que se uniera a nosotros, así que seguramente hicimos bien en enviar la invitación. Habría sido más descortés por nuestra parte no hacerlo, ¿no? Le pregunté a Brunilde, ya que ella había estado allí. Era tan mala para socializar que necesitaba una segunda opinión incluso sobre mis reacciones más básicas. Ella puso una expresión de incomodidad y dijo, habría sido mejor para nosotros que dieras un paso atrás después de estar de acuerdo con la evaluación de la profesora Solange, en lugar de dirigirte al príncipe en ese momento. En el futuro, incluso en situaciones urgentes, por favor, deje cualquier invitación a sus asistentes, en lugar de tomar el asunto en sus propias manos. Entendido. Lo haré la próxima vez. La respuesta de Brunilde se vio reforzada por el hecho de que uno de los asistentes del príncipe la había llamado para que se encargara de los preparativos necesarios para la fiesta del té en ese momento. Los asistentes eran los que sufrían cuando se les ponía en situaciones como esa, y al aconsejarme sobre lo que debía hacer en su lugar, su lenguaje había pasado de un más ligero. Puede que quieras hacer X a veces, aún mucho más agotado, en estos casos, por favor, haz solo X. Sin embargo, la fiesta del té en sí no será un problema, ¿verdad? Pregunté. Tuvimos la experiencia de asistir a una fiesta de té con la realeza el año pasado, con el príncipe Anastasios. Hemos recibido una invitación antes, pero esta es la primera vez que hacemos la invitación nosotros mismos, mi lady. Ahora somos el 10º, pero esto es totalmente diferente, dijo Rillarda. Parecía que invitar a la realeza a cualquier fiesta de té era más o menos impensable. No podemos retirarlo, ¿verdad? Pregunté. Por supuesto que no. Dicho esto, el príncipe Hildebrand buscaba claramente una invitación en ese momento, así que, independientemente de cómo lo hubieras manejado, creo que el resultado final habría sido el mismo, dijo Brunilde, añadiendo en un murmullo que el asistente del príncipe se había disculpado mucho. Llevados por nuestra inexperiencia, Hildebrand y yo habíamos hecho sufrir a nuestros asistentes al actuar sin la debida preparación. Fue lamentable, por no decir otra cosa. Harmut y Filine estaban resumiendo nuestra conversación para enviársela a Ehrenfest, y mientras los eruditos escribían nuestra respuesta, mis asistentes y yo arreglábamos los detalles de la fiesta del té. Fue entonces cuando Cornelius, que había estado de guardia ante la puerta, entró corriendo. Lady Rosamine, Roderick ha vuelto con heridas, exclamó. Me levanté bruscamente y fui directamente a la sala común. Allí encontré a Charlotte y a los demás rodeando a Roderick, que estaba cubierto de cortes y moratones. Roderick, me dijeron que estabas herido, dije. Una fuerte bestia fea apareció mientras cazábamos, explicó. Parecía que había evitado el ataque, pero acabó chocando con un aprendiz de caballero en el proceso. Me enviaron de vuelta para que pudiera pedir refuerzos.
Me volví hacia Cornelius justo cuando Wilfrid y sus caballeros guardianes entraban en la sala, completamente armados. No te preocupes, dijo Wilfrid. Nos encargaremos de esto. Wilfrid. Al parecer, había ido a prepararse en cuanto Roderick regresó. Vi a los aprendices de archicaballeros y a algunos de los aprendices de caballeros guardianes de Charlotte entre su grupo. Los caballeros guardianes archinobles que conocen su método y fueron entrenados por Lord Bonifacius son los más fuertes aquí, explicó Wilfrid. Él también había estado aumentando su maná, y para empezar tenía mucho maná para un miembro de la familia archiducal. Como era un niño, estaba obligado a participar en el entrenamiento con los aprendices de caballeros, así que había decidido liderar los refuerzos. Tú y Charlotte deberían vigilar el dormitorio. Tus caballeros guardianes pueden proteger a Charlotte. Y ahora, tenemos que irnos. Entendido. Ten cuidado, querido hermano, dijo Charlotte, con sus ojos índigos vacilando mientras veía a todos irse. Yo también los despedí y me volví hacia Roderick. Sus heridas parecían dolorosas, así que inmediatamente saqué mi estapé. Que la curación de Heilsmers le sea concedida a Roderick, dije, haciendo que una luz verde lo envolviera y recuperara sus heridas. Ensanchó un poco los ojos y luego miró sus extremidades. Debía ser la primera vez que se curaba. Deberías beber una poción de rejuvenecimiento, tanto para tu maná como para tu resistencia. Mis palabras debieron recordarle a Roderick que existían pociones de rejuvenecimiento, ya que se apresuró a sacar una botella de entre las que llevaba en el cinturón y se bebió su contenido. Luego suspiró y dijo, gracias, Lady Rosemaine. El dolor se ha desvanecido. ¿Qué demonios pasó? Pregunté. Dime qué bestia fea apareció. Roderick asintió y dijo que se habían topado con una enorme bestia fea y negra parecida a un perro. Era más alto que un adulto, incluso cuando corría a 4 patas, dijo. Y cuando se movía, la zona que la rodeaba se transformaba. Vi cómo los árboles se marchitaban y se pudrían, volviéndose negros ante nosotros. También tenía muchos ojos, grandes y rojos donde estarían los ojos de un perro normal, y varios pequeños y negros en la frente, que cambiaban de color cuando era atacado. ¿Eso no es un Tarnisbifalen?, gritó Leonore con voz aguda, sus ojos índigos se ensancharon. Entre mis caballeros guardianes, ella era la más tranquila y erudita de todos, era raro que gritara con tanto pánico. ¿Qué es un Tarnisbifalen?, preguntó Cornelius, frunciendo el ceño confundido. ¿Es grave? Leonore asintió repetidamente, con una expresión dura como la piedra. Es una bestia fey que crece con el maná, dijo. Son similares a nuestros trombes locales, y he leído que viven en el sur de Jürgensmith. Si lo atacamos sin cuidado, solo se hará más fuerte. ¿Qué? Todos los presentes jadearon ante esta revelación. Al intentar matar al Tarnisbifalen se corría el riesgo de hacerlo más grande. Recordé el trombe que había utilizado mi maná para crecer a un ritmo asombroso y sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Me froté los brazos para reconfortarme. Pero seguro que se darían cuenta de que sus ataques lo están fortaleciendo. Además, las armas con la bendición de la oscuridad pueden hacerles daño, así que los caballeros aprendices de Ehrenfest deberían estar bien, ¿no? Pregunté, recordando a los caballeros en la cacería de exterminio de trombes. Cornelius y Leonore se volvieron para mirarme. ¿Dónde están esas armas con la bendición de la oscuridad?, exclamó Cornelius. Debemos conseguirlas y seguir a Lord Wilfrid de inmediato. ¿Cómo que dónde?, pregunté. Solo tienes que decir la oración para dar la bendición a tu arma convertida en estapé. Espera. ¿Ninguno de ustedes sabe de esto? Podía sentir cómo se me escurría la sangre de la cara. Había asumido que la bendición de la oscuridad era de conocimiento común, pero Cornelius, Leonore, Judite y todos los demás negaron colectivamente con la cabeza. Los aprendices de caballeros que salían a combatir corrían demasiado peligro. Lanzaban ataques de apoyo en un intento de repeler a la bestia, totalmente inconscientes de que solo estaban alimentando su fuerza. Mis disculpas, Lady Rosemaine. Todo esto es porque quería una piedra fey, dijo Roderick, forzando las palabras de su garganta. Apreté los dientes.
Estaba conteniendo las lágrimas de frustración, convencido de que su deseo de darme su nombre había causado esto, pero no había hecho nada malo. Debo ir, declaré. Lady Rosamine. Hermana. En el momento en que me levanté, hubo un clamor de voces. Es demasiado peligroso, Lady Rosamine. Debe dejar esto a los aprendices de caballeros, exclamó Roderick. Pero no importaba el peligro, no podía confiar esta situación a los aprendices de caballeros guardianes que ni siquiera conocían la oración del dios de la oscuridad. Soy la sumo obispa, dije. Todos van a estar en peligro a menos que les enseñe la oración para obtener esta bendición. Asistentes, contacten con los profesores. Te dejo el dormitorio a ti, Charlotte. Giré en un instante, bombeé maná en mis herramientas de mejora y comencé a correr directamente hacia la salida trasera del dormitorio. Lady Rosamine, por favor, permítame acompañarla, dijo Harmut mientras caminaba junto a mí. Me he entrenado junto a los aprendices de caballeros para poder protegerla a usted también. Tal vez pueda ganar algo de tiempo mientras los que ya están en la batalla rezan la oración. Le miré, y me dio un asentimiento tranquilizador. Philine, que también corría a mi lado, empezó a decir lo mismo, pero la derribé antes de que pudiera terminar la frase. Te vas a quedar aquí, Philine. No tienes mucho maná, así que, aunque puedas rezar la oración, no serás de mucha ayuda. Cornelius habló a continuación, con una expresión muy preocupada. Por favor, solo enséñanos la oración y quédate en el dormitorio también, Lady Rosamine. La oración no es lo suficientemente corta como para ser memorizada tan fácilmente, y no tenemos suficiente tiempo para que les enseñe a todos. Si sigues quejándote, te ordenaré que te quedes aquí también. Pero eso anularía el propósito de que vayamos. Entonces cállate y date prisa. Miré a los aprendices de caballeros que caminaban junto a mí. ¿Pueden todos producir sus bestias altas mientras mantienen sus stabs? Por supuesto. Entonces háganlo y formen sus armas. Después de ver que todos sacaban sus stabs y los transformaban en armas, yo también convertí mi stape en un arma, optando por una pistola de agua, y luego les ordené que repitieran una oración después de mí. Oh poderoso y supremo Dios de las tinieblas, que gobiernas los cielos infinitos, oh poderoso Padre que creaste el mundo y todas las cosas. Por favor, escucha mi oración y presta tu fuerza divina, bendice mi arma con el poder de robar el maná del mal, todo el maná que es tuyo por derecho, concédeme tu protección divina para purgar a los fey antinaturales. Llegamos a la puerta trasera, y Roderick, que había venido con Philine, comenzó a abrirla. Lo miré mientras continuaba la oración, y una vez fuera, usé mi mano libre para tocar mi piedra fey y sacar mi bestia alta. Todos los demás hicieron lo mismo y saltaron sobre sus propias bestias altas. Concede la paz efímera a los seres de la tierra. Cuando terminé mi oración, nuestras armas brillaron por un momento y luego se vieron envueltas en nubes de oscuridad. Subí a mi bestia alta y me di la vuelta. Allí estaba Philine mirando con preocupación y Roderick mordiéndose el labio, tratando de evitar que las lágrimas corrieran por su rostro. Roderick. Entra. Grité. No quiero que pierdas tu piedra fey después de todo lo que ha pasado. He decidido aceptar tu nombre. Pero... Tardó en contestar, así que Philine le agarró de la mano y jaló hacia el pandabús. Lo obligó a sentarse y luego sonrió. Lady Rosamine nunca perderá ahora que tiene la bendición de la oscuridad. ¿No dijiste que obtendrías la piedra fey y servirías a su lado? Ve a buscar tu piedra fey, Roderick. Aplaudí en silencio el experto trabajo de Philine para hacer entrar a Roderick. Ahora podíamos irnos en cuanto ella saliera. Me aparté para ponerme el cinturón de seguridad, y mientras me distraía, oí a Roderick hablar con voz inquieta y suplicante. Philine. Roderick, Philine respondió. Si no me sueltas, no puedo salir. Miré por el espejo retrovisor para ver que Roderick seguía agarrando la mano de Philine. Ella miró entre él, el que la mantenía en su sitio, y yo, el que le había ordenado quedarse atrás. Parecía que Roderick se sentiría más cómodo con compañía, y no había nada malo en que Philine montara con nosotros. Philine, le dije,
¿Podrías enseñarle a Roderick a ponerse el cinturón de seguridad? ¿Puedo ir yo también, entonces? Preguntó Filine, abriendo los ojos. Respondí con un rápido asentimiento. No quería que Roderick se sentara solo en la parte de atrás, preocupado. Era mejor que hubiera alguien con él. Roderick aún no es formalmente mi asistente. No es un caballero, Filine, pero debes vigilarlo. No permitas que se aleje de mi bestia alta pase lo que pase. Entendido, respondió Filine. Pude ver en el espejo retrovisor que llevaba una sonrisa de satisfacción mientras yo empezaba a verter maná en el volante. Esto iba a ser una conducción peligrosa con una sola mano, ya que tenía una pistola de agua en la otra. Lady Rosamine. Yo. Partimos, Roderick. Interrumpí a Roderick, que probablemente estaba a punto de insistir en bajarse, y luego tomé el cielo para alcanzar a Cornelius. Capítulo 426. Cazando un Tarnis Bifalen. Aceleré hacia el resplandor del punto de reunión. Estaba relativamente cerca de la residencia, y entre la nieve, el pilar de luz amarilla era fácil de identificar. Pude ver un rastro negro que se dirigía hacia la barrera de espejos mágicos, trazando el camino que habían recorrido los Tarnis Bifalen, pero los caballeros no aparecían por ninguna parte. Debían de estar también dentro de la zona de reunión. Entrando, gritó Cornelius mientras se sumergía en el pilar de luz. Yo hice lo mismo en Leslie, siguiendo su revoloteante capa amarillo oscuro. Solo tardamos un momento en atravesarlo, y en un instante, el mundo que nos rodeaba pasó de ser uno con nieve a uno sin ella. Sin embargo, el lugar de reunión distaba mucho de ser como lo recordaba. Alrededor de una cuarta parte de la vida vegetal que antes era próspera, de los ricos árboles marrones y la hermosa hierba verde, había sido corrompida por los Tarnis Bifalen. Incluso la propia tierra bajo nosotros era ahora un pantano de barro negro. Esto es horrible. ¿Dónde están todos? Caballeros, respondan. Cornelius gritó, el pánico en su voz me hizo volver a mis sentidos. El Tarnis Bifalen no estaba aquí, ni tampoco los caballeros aprendices que habían venido a cazarlo. Deben haber atraído al Tarnis Bifalen a otro lugar, dijo Leonore con calma, manteniendo la calma. Vayamos a investigar. Cornelius asintió y volvió a saltar a través de la luz circundante. Yo hice lo mismo, todavía dolido por el estado de la tierra. Esto va a necesitar la curación de Flutrane más adelante, seguro. Si lo dejamos así, no habrá mucho para que nuestros alumnos se reúnan. Tan pronto como dejamos el lugar de reunión, sentimos grandes temblores procedentes de otro lugar del bosque. Fue tan ensordecedor que se me escapó un pequeño grito e instintivamente me encogí en el asiento de mi pandabús. Podía sentir el aire temblando contra mi piel. ¿Dónde? Gritó Cornelius. Volamos a gran altura y finalmente divisamos un sendero que conducía a un lugar más profundo del bosque, donde varios árboles acababan de caer. Las bestias altas entraban y salían de la vista, elevándose y luego volando más cerca del suelo. Las capas de color amarillo oscuro de sus jinetes eran claramente visibles. Ahí. Me apresuré a acercarme al claro recién hecho y finalmente vi al Tarnis Bifalen agrandado. Parecía un perro o un lobo enorme, tal y como lo había descrito Roderick, pero aunque había dicho que era un poco más alto que un adulto mientras estaba a cuatro patas, ahora era 2 o 3 veces más grande. Antes no era tan grande, gritó Roderick. Asentí con la cabeza mientras lo observaba. Debe haber crecido tras ser atacado con maná. Y parece que con mucho maná. Quise gritar que los aprendices deberían haberse dado cuenta de lo que ocurría antes de que las cosas llegaran a este punto, pero me tragué las ganas. No habían participado antes en una cacería de trombe, y mucho menos se habían encontrado con una bestia fey que robaba maná. No se podía evitar este tipo de error. Aunque la situación era ahora bastante grave, parecía que los caballeros aprendices habían aprendido al menos que atacar a la bestia era peligroso. Ahora volaban a su alrededor, tratando de evitar que causara mucho más daño al bosque. Sus capas de color amarillo oscuro no dejaban lugar a dudas de que eran caballeros aprendices de Erenfest, pero su número palidecía en comparación con los que habían partido con Wilfrid. ¿Estos son todos?, murmuré para mis adentros.
¿Y los aprendices que se habían ido reuniendo con Roderick? El Tarnisbifalen abrió la boca de par en par en un intento de comerse a un aprendiz que volaba frente a su cara, y justo un momento después, sus dientes amarillos desnudos hicieron un fuerte sonido metálico. ¡Cuidado! El aprendiz de caballero blandió su capa y cambió repentinamente de dirección, evitando el peligro como si hubiera predicho los movimientos del Tarnisbifalen. Me sentí aliviada, pero solo por un momento, ya que de la boca del Tarnisbifalen agrandado goteaba un exceso de saliva. Goteó sobre el suelo, transformando la tierra en lodo negro, haciendo que los árboles perdieran sus cimientos y se derrumbaran al distorsionarse el terreno. El bosque quedaba herido con cada movimiento que hacía el Tarnisbifalen. En ese sentido, era algo similar a un trombe, pero al menos los trombes se fijaban con sus raíces. Las 4 veloces patas de un Tarnisbifalen no cedían a tales restricciones. Lady Rosamine. Filine gritó. El Tarnisbifalen. Solo entonces me di cuenta de que, en mi contemplación, había perdido de vista al Tarnisbifalen. Exploré mi entorno de inmediato, pero cuando volví a divisarlo, sus enormes ojos rojos ya estaban clavados en mí. Roderick había dicho que los ojos de su frente eran negros, pero ya no era así. Ahora eran rojos, azules, verdes y más, como si reflejaran el maná que la bestia había consumido, y todos me miraban. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, y un sudor frío se filtró por todos mis poros. Conocía bien esos ojos, eran los ojos de una bestia fey que no me consideraba más que una presa. El Tarnisbifalen resopló, sin prestar atención a los caballeros aprendices que revoloteaban a su alrededor, y se abalanzó sobre mí. No tenía ni idea de si esto se debía a que podía saber quién tenía más maná o a que se había dado cuenta de que los caballeros no iban a atacarla de nuevo. Lady Rosamine. Sube. Leonore gritó. Levántate en el aire, más alto de lo que el Tarnisbifalen puede saltar. Tiré de mi volante hacia atrás y me lancé al aire, pero el Tarnisbifalen se negó a rendirse tan fácilmente. Se levantó sobre sus 2 patas traseras y luego saltó hacia arriba, tratando de atraparme con su boca. La sangre se me escurrió de la cara. Podía ver sus gruesas patas delanteras a través de la ventana de mi bestia alta y oler el hedor de su boca abierta. ¡Ah! ¡Ga! Mientras mis 2 pasajeros gritaban, pisé a fondo el acelerador y empecé a disparar sin rumbo mi pistola de agua a través de la ventanilla abierta. Todos mis disparos fallaron su objetivo, y el Tarnisbifalen no había perdido impulso. Sus dientes amarillentos eran claramente visibles. Nunca antes había conocido tan bien el interior de la boca de una bestia, y su aliento crudo era más aterrador de lo que jamás hubiera podido imaginar. ¿Me va a comer? Estaba tan asustada que mi piel se había vuelto pálida, pero aún así seguí vertiendo maná en el volante. Y entonces... Snap. Oí a la bestia chocar sus dientes. Debió de pasarnos por alto, porque sus patas delanteras retrocedieron de repente y, un instante después, soltó un fuerte aullido. Lo tengo, gritó Judith con energía. Me di la vuelta y solo entonces me di cuenta de lo que había pasado. Judith había golpeado al Tarnisbifalen en la cara, y luego Cornelius lo había asaltado con un golpe de plena potencia desde el costado. Lady Rosamine, gritó Harmut mientras volaba a toda prisa. Había estado agarrando el volante con tanta desesperación que ya no podía mover las manos de él. No pasa nada, grazné. Estoy bien. Wilfrid también se apresuró a venir con sus caballeros de la guardia. Rosamine, gritó. No puedes saltar así al peligro. Solo he venido a enseñar a los aprendices una oración. Todo lo que tenemos que hacer es distraer a la bestia hasta que lleguen los profesores, y el hecho de que estés aquí solo nos lo pone más difícil. Lo último que necesitamos es que te coman o que te desmayes de la nada. Tenía razón, así que me disculpé sin dudarlo. Al menos déjame bendecir las armas de todos. Una vez que haya hecho eso, volveré al dormitorio. Muy bien. Cornelius y los demás también se habían reunido en el aire, y al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que mi sospecha inicial era correcta, no había suficiente gente aquí. No había niños de la antigua facción de Verónica, ni tampoco los otros aprendices que habían partido con Wilfrid. Wilfrid,
¿Qué pasó con el resto de los caballeros aprendices? Pregunté. Están descansando. Nos imaginamos que este iba a ser un combate largo, así que estamos operando por turnos, dijo Wilfrid antes de disparar una luz roja en dirección al bosque. Cuando la luz roja se extendió, los caballeros aprendices que aparentemente habían estado dispersos entre los árboles descansando vinieron volando. Me volví hacia mis asistentes. Cornelius, Leonore, Judith, Harmut, la bestia es peligrosa ahora que ha crecido tanto. Por favor, distráiganla como hicieron Wilfrid y los demás hasta que haya terminado las oraciones. Yo enseñaré a los aprendices aquí. Entendido. El grupo de Cornelius se abalanzó sobre el Tarnis Bifalen. Los observé por un segundo y luego miré a los caballeros aprendices reunidos. Los que habían estado descansando estaban divididos en dos grupos. Los estudiantes pertenecientes a la antigua facción verónica estaban centrados en torno a Matías, mientras que el resto estaba contra Hugot. La situación parece haber cambiado mucho desde la última vez que Roderick estuvo aquí, dije. Me gustaría una explicación. Todos los reunidos en torno a Traugot se volvieron para mirarle, y no con ojos especialmente amables. Se había vuelto bastante manso a finales del año pasado, mientras Justus le servía de ayudante, pero había recuperado la confianza después de aprender mi método de compresión de maná y aumentar su capacidad. Ahora, agachaba la cabeza en silencio. Me bastó para darme cuenta de que él era el responsable de que el Tarnis Bifalen se hiciera tan grande. Traugot, dijo Wilfrid. Explícate. Traugot se congeló y luego asintió. Habría destruido todo nuestro punto de reunión si hubiéramos dejado que continuara su alboroto allí, dijo, por eso lo hemos guiado más adentro del bosque. Y en cuanto a su tamaño, creció tanto porque lo ataqué a toda potencia. Al parecer, al correr hacia el punto de reunión con Wilfrid, Traugot había descubierto a los caballeros aprendices volando alrededor del Tarnis Bifalen, guiándolo hacia el interior del bosque sin enfrentarse a él. Matías se había dado cuenta rápidamente de que la bestia estaba robando maná y había ordenado a todos los de su grupo que no la atacaran bajo ninguna circunstancia, pero Traugot no había sido tan perspicaz. Sin saber la razón de su pacifismo, había decidido salvar a los demás caballeros matando al Tarnis Bifalen de un solo golpe. Por supuesto, Matías se había dado cuenta de que ni él ni los otros refuerzos podían hacer nada para ayudar, y le gritó a Traugot que esperara, pero este no lo escuchó y lanzó su ataque a toda potencia de todos modos. Fue entonces cuando el Tarnis Bifalen se hinchó hasta ser más grande que un adulto. Por un momento, pareció que iba a explotar por la presión del maná, pero su forma pronto se estabilizó, y acabó siendo más del doble de grande que antes. Mientras me tambaleaba confundido, llegó un ordonance del aprendiz de caballero guardián de Lady Charlotte, continuó Traugot. Explicaba que era la bestia fey y que necesitábamos armas bendecidas por la oscuridad para atacarla. Más o menos al mismo tiempo, Wilfrid había recibido un ordonance de Rillarda, diciendo que yo había volado para enseñar la bendición y que los profesores habían sido convocados. A partir de ahí, Lord Wilfrid tomó el mando, añadió Matías, mirando al Tarnis Bifalen. Atrajimos a la bestia lejos de nuestro lugar de reunión, teniendo cuidado de no atacarla, y empezamos a ganar tiempo. Así tuvimos suficiente margen para beber pociones de rejuvenecimiento y recuperarnos por turnos. Examiné a los caballeros reunidos mientras hablaba y me di cuenta de que algunos seguían agotados y heridos. Deberíamos estar bien si seguimos ganando tiempo para que lleguen los profesores, dije. Ahora, les recompensaré a todos por sus esfuerzos con la curación de Heilsmers. Mi estape ya estaba transformado, así que en su lugar, usé mi anillo. La luz verde de una bendición salió disparada de su piedra fe y llovió sobre los caballeros aprendices. Le agradecemos, Lady Rosemaine. El dolor debió desaparecer, ya que incluso los caballeros encorvados enderezaron la espalda. Ahora, por favor, saquen sus armas, dije. Una vez que la bendición se disipa, no pueden recibirla de nuevo ese día, así que asegúrense de esperar hasta que el Tarnis Bifalen sea realmente derrotado. Ni siquiera sabemos cómo disiparla, dijo Wilfrid, lo que me hizo sonreír mientras repetía la oración de antes. Oh poderoso y supremo Dios de la oscuridad, que gobierna los cielos infinitos, oh poderoso Padre que creó el mundo y todas las cosas.
Los caballeros aprendices repitieron mis palabras mientras miraban sus armas. Pude ver a Cornelius y a los demás conteniendo a los Tarnisbifalen muy por debajo de nosotros. Por favor, escucha mi plegaria y presta tu fuerza divina. Bendice mi arma con el poder de robar el maná del mal, todo el maná que es tuyo por derecho. Concédeme tu protección divina para purgar a los feys antinaturales. Cerré los ojos, conteniendo mi impulso de acelerar la oración aunque fuera un poco. No podía permitir que mi concentración decayera ni siquiera por un momento. Concede la paz efímera a los seres de la tierra. Cuando abrí los ojos, vi que las armas de todos eran negras por el poder de la oscuridad. Algunos se estremecieron ante la mera visión. Sus ataques robarán ahora el maná de los Tarnisbifalen, expliqué. Han dicho que su objetivo es simplemente ganar tiempo, pero si es posible, me gustaría su piedra fey. Para ello, les agradecería que usaran ataques amplios para cortar sus extremidades. Rosemaine, ¿realmente crees que estamos en condiciones de hacer eso?, preguntó Wilfrid con un suspiro y negó con la cabeza. Ahora, como estoy seguro de que has deducido por el hecho de que hemos estado aquí arriba sin interrupción, los Tarnisbifalen solo pueden llegar hasta cierto punto. Quédate aquí arriba donde podamos verte, y no te acerques lo suficiente como para que sus ataques te alcancen. Bien. Cornelius y los demás se reunieron con nosotros, tal vez habiendo notado el destello cuando las armas de todos se imbuyeron de oscuridad. El Tarnisbifalen de abajo dirigió su atención hacia nosotros y volvió a saltar, como si detectara la cantidad de maná de alta calidad que ahora se reunía en un solo lugar, pero estábamos lo suficientemente alto como para que ni siquiera sus patas delanteras pudieran alcanzarnos. Aún así, la visión de una bestia de ojos brillantes saltando hacia nosotros con la boca abierta era aterradora. Leonore es la única de nosotros que ha leído sobre los Tarnisbifalens y sus atributos, dije. Todos ustedes, sigan sus instrucciones, especialmente tú, Traugot. ¿Está claro? Sí, murmuró Traugot, bajando la cabeza. Wilfrid exhaló con simpatía. No seas demasiado duro con Traugot. Simplemente no sabía cómo funcionan los Tarnisbifalens. El problema no es que no lo supiera, sino que no cumple las órdenes. Por mucho que quisiera expresar mis pensamientos sobre el asunto, decidí mantener la boca cerrada. Ahora que había bendecido las armas de los aprendices de caballero, ellos mismos podían encargarse del resto de la lucha, y mi trabajo aquí estaba a medio hacer. Todavía tenía que curar la tierra, aunque dado lo que nos acechaba por debajo, eso no tenía que hacerse de inmediato. Mientras me perdía en mis pensamientos, Leonore estaba tomando el mando, y se volvió para darme mis órdenes a continuación. Ahora, Lady Rosemaine. ¿Quieres que yo también luche?, pregunté. Pensé que me habían dicho que me quedara aquí en el cielo. Tienes más maná que cualquiera de nosotros y puedes atacar desde la mayor distancia. ¿Hay alguna razón para que no luches? Parecía que quería utilizar todo el maná disponible. Era una decisión lógica, y aunque me sorprendió un poco verla tan centrada en derrotar al enemigo con la mayor eficacia posible, me alegré de que me dieran trabajo. Eso significa que estoy siendo útil para todos. Lady Rosemaine, por favor use su pistola de agua para disparar al Tarnisbifalen desde fuera de su alcance, dijo Leonore. Judith y Harmut, permanezcan a su lado pase lo que pase. Entendido, respondí con entusiasmo mientras preparaba mi pistola de agua. Leonore dio una pequeña sonrisa en respuesta y luego miró a Traugot. Traugot, trabaja con Cornelius para desprender las extremidades del Tarnisbifalen. Conoces el ataque que él y Angélica utilizan a menudo, ¿verdad? Pero yo. Traugot estaba a punto de responder, pero luego se calló. Su fracaso de antes debía estar pesando en su mente. Cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza, pero Leonore no tenía intención de permitirle huir. Continuó, en voz baja. Tú y Lord Wilfrid son los únicos aquí con suficiente maná para igualar a Cornelius. Si crees que has fallado, ahora es tu oportunidad de compensar e intentarlo de nuevo. Traugot parecía retroceder con cada palabra, y todas las miradas estaban puestas en él, es decir, hasta que Wilfrid se adelantó protectoramente. Solo puedo copiar lo que he visto, pero me uniré a Cornelius, dijo. Leonore volvió a mirar a Traugot,
Esta vez parecía más expectante, pero no dijo nada. En cambio, se limitó a bajar la mirada. Cornelius, que había estado observando este intercambio en silencio, dejó escapar un suspiro y sonrió a Wilfrid. Puedes poner todo tu empeño en tus ataques, Lord Wilfrid. Yo igualaré tu poder. Nuestro plan de juego iba a ser similar al utilizado durante el exterminio de Trombe. Yo apuntaría al Tarnisbifalen con ataques de largo alcance, y una vez debilitado, los caballeros aprendices atacarían todos a la vez. Entonces, todos se retiraban, lo que era mi señal para hacer llover flechas sobre la bestia Fey. Solo tenía que tener cuidado de no golpear a ninguno de los caballeros aprendices en el proceso. Ya me habían dado el puesto que ocupaba Ferdinand, así que debía ser bastante importante, ¿no? Como, súper importante. Ciertamente no parecía el tipo de posición que se le da a alguien que nunca había pasado por un entrenamiento adecuado. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de considerar la posibilidad de echarse atrás, Leonore levantó el puño y los caballeros aprendices se dispersaron. Los ojos del Tarnisbifalen daban vueltas por todo el lugar, como si estuviera debatiendo a qué bestia alta perseguir. ¡Ah! ¡Qué asco! Apunté con mi arma al Tarnisbifalen que estaba más abajo, sintiendo que se me ponía la piel de gallina, y me imaginé a Ferdinand borrando al Trome con toda la claridad posible. Esta es mi oportunidad. Voy a demostrar a todo el mundo lo dura que soy en realidad. Lady Rosamine. Filine llamó. Leonore acaba de dar la señal. Ella había estado vigilando por mí. Me volví hacia Judite y Harmut, que custodiaban a Leslie desde ambos lados, y entonces disparé mi pistola de agua hacia el Tarnisbifalen con un sonoro «ya». Como había estado visualizando el ataque que había utilizado Ferdinand, el maná que salía disparado de mi pistola de agua negra se convirtió en flechas igualmente negras, que se separaron y llovieron sobre la bestia Fey en una ráfaga masiva. Gritó Judite, lanzando su propio ataque justo después del mío. Su piedra negra voló por el aire, pero parecía que había cometido un error de algún tipo. En lugar de ir hacia el Tarnisbifalen, que yo había supuesto que era un objetivo fácil, teniendo en cuenta su tamaño, la piedra parecía que iba a fallar por completo. De repente, la bestia Fey esquivó mi ataque, y se dirigió directamente a la trayectoria de la piedra que Judite había lanzado. La piedra golpeó a la bestia Fey, que chilló de dolor. ¿Pero por qué?, pregunté. Necesito ser la mejor cuando se trata de ataques a larga distancia, Lady Rosamine. Tengo que predecir dónde irá el enemigo. Dijo Judite con orgullo antes de asestar un segundo golpe con otra piedra negra. Por supuesto, mi ataque había vuelto a fallar. Insensiblemente molesta por el hecho de que ninguno de mis ataques diera en el Tarnisbifalen, comencé a disparar un tiro tras otro con la mejor puntería que pude reunir. El Tarnisbifalen esquivó cada uno de ellos, como si se regodeara de que conocía perfectamente mi técnica, mientras los ataques de Judite seguían cayendo. Odio esto. Por supuesto, no era la única cuyos ataques fallaban. Todos los ojos de la frente del Tarnisbifalen le permitían captar información de todas las direcciones, y era extremadamente ágil. El problema era que todos los demás parecían acertar a la bestia al menos en alguna ocasión. Yo era la única persona que fallaba todos los disparos. Lady Rosamine, parece que no ha acertado ni un solo ataque, observó Filine. Sus palabras se clavaron en mi corazón como puñales, y aunque quise gritarle que no me lo recordara, seguí concentrándome en el Tarnisbifalen. Parece que es porque el Tarnisbifalen intenta esquivar tus ataques en particular, añadió Roderick en voz baja. Asentí con la cabeza. Sus grandes ojos rojos estaban clavados en mí y se negaban rotundamente a desviarse a otra parte. Casi parecía que la bestia Fey creía que estaría bien mientras esquivara mis ataques. Soy la única que sigue fallando porque se centra en mí. Mira ya a otro. Si pudiéramos oscurecer su visión, entonces mis ataques también caerían, exclamé, furiosa. ¿Oscurecer su visión?, preguntó Roderick con calma. ¿Cómo lo haríamos? Bueno. Era una bestia Fey tan grande que no se le ocurrió ninguna idea inmediatamente. Algo para bloquear sus ojos, algo para bloquear sus ojos. Si tuviéramos, como, un gran trozo de tela con nosotros. Solo sería una solución temporal,
No había forma de envolver la tela alrededor de los ojos del Tarnisbifalen y luego sujetarla detrás de su cabeza, pero una solución temporal era todo lo que necesitábamos. Simplemente dejar caer la tela desde arriba serviría para ese propósito. Una distracción así cegaría a la bestia durante al menos un segundo, lo que me daría mucho tiempo para atacar. Solo necesito una tela lo suficientemente grande como para cubrir todo su cuerpo. Oh, exclamé. Conozco un instrumento divino que servirá justo para eso. Brooken. ¿Un instrumento divino? Repitió Philine, atónita. Asentí como respuesta mientras mi pistola de agua volvía a ser un estapé. Para mi sorpresa, esto no disipó la bendición como habían dicho los caballeros durante la cacería del trombe, sino que mi estapé siguió siendo negro. Cerré los ojos. Había un hechizo que Ferdinand me había enseñado a utilizar con fines defensivos. Finsumang, dije, y mi estape se convirtió en una tela negra decorada con motas de oro que brillaban como el cielo nocturno. Roderick lo señaló, aturdido. Lady Rosamine. ¿Qué es eso? La capa del dios de la oscuridad, respondí. Con esto, podemos bloquear la visión del Tarnisbifalen. Esta era una capa que tenía el poder de absorber y tomar el control del maná. Era muy probable que la bendición de la oscuridad hiciera que el maná fuera enviado a los dioses en lugar de a mí, pero eso estaba bien a mis ojos. Lo único que me importaba era reducir la cantidad de maná que tenía el Tarnisbifalen. Extendí la capa como si creara un cielo nocturno en miniatura y la dejé caer sobre la cabeza del Tarnisbifalen. Mis flechas solo dispararían donde las había apuntado inicialmente, pero podía extender y mover la capa a voluntad, lo que aparentemente era más de lo que el Tarnisbifalen podía esquivar. Se quedó congelado en su sitio una vez que la tela negra le cubrió los numerosos ojos y empezó a darse zarpazos en la cara en un intento de recuperar la visión. Sí. Ahora no podrá evitar mis ataques, declaré, apretando los puños con entusiasmo. Philine se llevó una mano a la mejilla y me lanzó una mirada inquisitiva. Pero, Lady Rosamine, ¿cómo vas a atacar si acabas de convertir tu estape en una capa y la has lanzado a la bestia? Ah. Mi pistola de agua. Mientras me acunaba la cabeza, tratando de aliviar la agonía inducida por el fracaso, Wilfrid y Cornelius gritaron palabras de aprobación. Gran trabajo, Rosamine. Lo has aturdido. Ahora. Todos, ataquen a la vez. Apunten a sus patas traseras. 20 bestias altas se elevaron libremente por el aire, y sus jinetes lanzaron un aluvión de ataques contra el Tarnisbifalen mientras éste luchaba por quitarse la capa de la cabeza. Se concentraron en sus patas traseras con sus armas impregnadas de oscuridad, y la bestia chilló mientras la sangre brotaba de sus heridas y devoraba la tierra. El Tarnisbifalen estaba cada vez más herido a medida que avanzaba la lucha, y mientras observaba cómo todos continuaban su asalto, apenas podía contener las ganas de gritar. Todo el mundo se ve tan bien, pero no. Esto está mal. Devuélveme mi oportunidad de lucirme. Wilfrid había llenado su espada de maná para poder atacar cuando estuviera preparado, y ahora su hoja estaba envuelta en una nube negra. Cuando la levantó en el aire, me fijé en la cresta de león de la empuñadura. Solo podía suponer que la había diseñado para que hiciera juego con su espada. Todos, retrocedan. Gritó Cornelius, que ya había levantado su propia espada negra, llena de maná. El ataque parecía un poco más pequeño que el que había lanzado el año pasado, presumiblemente porque estaba igualando la fuerza de Wilfrid. Los aprendices volaron en el aire, se pusieron en formación entre el Tarnisbifalen y yo, y luego prepararon sus escudos para protegerme de la onda expansiva que se acercaba. Giré a Leslie y agarré con fuerza el volante. ¡Aquí vamos! ¡Braa! Wilfrid se impulsó con un grito de guerra mientras se dirigía hacia el suelo, cogiendo impulso, y luego blandió su espada con fuerza. Una ola de oscuridad cargada de maná salió disparada de su espada y se cerró sobre la pierna derecha trasera del Tarnisbifalen. ¡Ya! Gritó Cornelius al unísono mientras lanzaba un ataque de onda similar contra la otra pata trasera de la bestia. Las dos ondas chocaron con un estruendo, enviando una onda expansiva de energía por el aire. Parte de ella me alcanzó en mi pandabús, pero como estábamos tan lejos y los caballeros aprendices habían absorbido gran parte del golpe, no fue nada especial.
Tampoco ayudó el hecho de que ya había experimentado ondas de choque mucho más potentes con los ataques totales de Ferdinand y los demás. ¿Y lo consiguieron? Una vez que pasó la onda expansiva, miré al Tarnis Bifalen. Parecía que las ondas habían dado en el blanco, ya que la bestia chillaba de dolor, con la pata trasera derecha destrozada. Sí. Grité justo cuando el Tarnis Bifalen saltó hacia atrás. Se movía como un animal salvaje, como era de esperar, pero parecía que no sentía el dolor de que le hubieran arrancado la pata tan repentinamente, ni la sangre que ahora brotaba del muñón. La capa que cubría el rostro de la bestia parecía haber sido arrancada por la explosión. Sus ojos, ahora expuestos, estaban llenos de ira y se fijaron en Wilfrid, que estaba en su punto de mira. La sangre se me escurrió de la cara, de nuevo, esos eran los ojos de un depredador que había encontrado su presa. Wilfrid, vuela. Grité. Al oír mi grito, Wilfrid se elevó en el aire. Sin embargo, tal vez porque había utilizado demasiado maná en el ataque momentos antes, su bestia alta se movía con demasiada lentitud. Los caballeros aprendices se movieron a la vez para protegerlo, pero el furioso Tarnis Bifalen, hambriento de maná para curarse, fue más rápido que todos ellos. Incluso con su pata trasera cortada, estaba a unos instantes de alcanzarle. Traugot. Cornelius ladró. Su espada volvía a brillar, indicando que la había llenado de maná. Mientras tanto, Traugot respondió a la llamada y se lanzó hacia el suelo, con su espada en la mano. Pude ver cómo llenaba su propia espada de maná durante el descenso. Un destello repentino salió de la espada de Cornelius, impregnada de oscuridad, y la onda resultante estalló contra la garganta del Tarnis Bifalen. La bestia perdió el equilibrio, y fue entonces cuando Traugot pasó por delante de Wilfrid y soltó su propio golpe en su estómago. ¡Gra-ah! Rugió Traugot. Su maná golpeó la onda expansiva que había provocado el ataque de Cornelius y pronto se produjo una explosión. La onda expansiva resultante se había amortiguado considerablemente cuando llegó a nosotros, pero pude comprobar, por los árboles que se aplanaban en un círculo alrededor de Cornelius y la enorme nube de polvo, lo fuerte que había sido el ataque. Wilfrid salió despedido por los aires cuando la onda expansiva lo golpeó, y los caballeros que habían cancelado sus escudos para ayudarlo también salieron despedidos por los aires. Apreté los ojos, pisé los frenos del Essi con toda la fuerza que pude, y vertí mi maná a la máxima velocidad mientras trataba de soportarlo. Una vez que la onda expansiva se desvaneció por completo, abrí por fin los ojos. Había un enorme cráter en el suelo, y dentro de él, el Tarnis Bifalen estaba tumbado de lado. Sus piernas se movían, pero parecía que no podía levantarse. «Lo hicimos». «Mantengan la guardia», ladró Leonore, haciendo callar a los animados caballeros aprendices. Cornelius y Traugot apuñalaron al Tarnis Bifalen por todas partes con movimientos practicados hasta que dejó de moverse por completo. «Vengan a buscar sus ingredientes», llamó finalmente Traugot, haciendo señas a todos para que se acercaran. Los caballeros aprendices bajaron volando para unirse a él junto al Tarnis Bifalen, y yo hice lo mismo en mi pandabús. Los ingredientes se distribuyen según la participación, dijo Cornelius a Wilfrid y a mí, explicando cómo se recompensaba a los caballeros aprendices tras ayudar a matar a una bestia fey. Esta vez, Cornelius fue el más destacado, seguido por Wilfrid y luego por Traugot. Yo también había recibido bastantes puntos por bloquear su visión y detener su movimiento con la capa. Cornelius, no olvides lo mucho que contribuyeron Matías y los demás al guiar al Tarnis Bifalen lejos del punto de reunión mientras esperaban los refuerzos, señaló Wilfrid. Y no te olvides de Leonore, añadí. Era la única que había estudiado los documentos sobre las bestias feys que no eran relevantes para el torneo interducado. Cornelius asintió con una sonrisa. Quisiera ingredientes para una piedra fey que Roderick pueda usar para jurar su nombre, dije. No necesito nada más en particular, así que tomaré lo que sea de alta calidad. Puedo sugerir un ojo de su frente, entonces, sugirió Leonore. El maná que la bestia absorbe de los ataques se divide entre ellos, así que creo que servirán como excelentes ingredientes. Siguiendo su consejo, me decidí por los ojos de viento y tierra del Tarnis Bifalen. Ahí tienes entonces, Roderick.
Ve a adquirir los ojos y haz una piedra fey con el nombre digno de regalarme. Lady Rosamine. Roderick me miró, claramente conmovido, luego asintió con firmeza y se bajó de mi pandabús. Lo vi acercarse al Tarnisbifalen y suspiré aliviada. Podía arrancar las plumas de un pájaro y despellejar un animal después de haberme visto obligada a ayudar a mi familia en la ciudad baja, pero no se me daba bien, ni disfrutaba haciéndolo. ¿Y sacar ojos? Sí, no gracias. Lady Rosamine, ¿cómo se disipa la bendición? Preguntó Cornelius. De lo contrario, no podremos recoger los ingredientes, ya que la oscuridad les robará el maná mientras nos reunimos. Volví a la realidad y miré las armas de todos. Sabes que, una vez disipado, no puedes recuperar la bendición del dios de la oscuridad durante el resto del día, ¿verdad? No creo que necesitemos la bendición más veces hoy, respondió Wilfrid, y los caballeros aprendices asintieron. Repitan después de mí entonces, en Tuafnun. Todos dijeron la palabra para disipar sus bendiciones, y mientras veía cómo la oscuridad se desvanecía de sus armas, recordé que aún no había recuperado la capa que había lanzado. Miré a todos los que estaban cosechando de los Tarnisbifalen y dije que solo sería un momento. Espera, dijo Cornelius. Permíteme que te lo traiga. Agité una mano con indiferencia. Tienes tu propio trabajo que hacer aquí, ¿no? Puedo arreglármelas con Judite y Harmut. Como era el que más había contribuido, también necesitaba reunir él mismo la mayor cantidad de ingredientes. Leonore había estado ayudando a Cornelius a recolectar sus ingredientes, pero cuando escuchó mi intención, se levantó. Iré con Lady Rosamine, dijo. Cornelius, por favor, recoge también nuestra parte de los materiales. Bien. Cuida a Lady Rosamine por mí. Volví a subir a Leslie y fui a recuperar la capa del dios de la oscuridad que había arrojado al Tarnisbifalen. Judite, Harmut y ahora Leonore me acompañaban. Así que realmente puedes formar los instrumentos divinos, Lady Rosamine. Sabía por tus informes que lo habías hecho en tus clases prácticas, pero me emociona de verdad haberlo visto con mis propios ojos, dijo Harmut, asintiendo con satisfacción. Por lo que a él respecta, había merecido la pena venir hasta aquí, aunque me resultaba extraño, teniendo en cuenta la frecuencia con la que visitaba el templo estos días. ¿No te has acostumbrado a verlos en el templo, Harmut?, le pregunté. Puedo ir al templo por trabajo, pero rara vez tengo la oportunidad de ver los instrumentos divinos. Yo veía e incluso tocaba los instrumentos divinos todo el tiempo cuando ofrecía mi maná, pero normalmente lo hacía por la mañana temprano o justo antes de acostarme, ya que Fran me había animado a no hacer esperar a Harmut y a los demás. Esto significaba que ni Harmut ni Filine habían visto mucho los instrumentos divinos, a pesar de que visitaban el templo tan a menudo. Tal vez debería aprovechar alguna oportunidad para que vieran los instrumentos. Recogí la capa negra, pero lo que vi debajo de ella me hizo dar un suspiro. El lugar del suelo donde había aterrizado estaba vacío de maná, y aunque ya no era barro negro, la tierra estaba dura y seca. Lo siento. Lo siento mucho. No era mi intención hacer esto. Me apresuré a disipar la bendición y a desmoronar mi estape, y fue entonces cuando recordé que aún tenía que realizar el ritual de curación. Sin embargo, era más prudente que curara el punto de reunión antes de esta zona aleatoria del bosque. A pesar de haber fallado todos los disparos, había gastado una gran cantidad de maná en disparar al Tarnisbifalen. Curar el punto de reunión debería ser lo primero. ¿Verdad? Me giré para consultar a Cornelius y me quedé paralizada. La sola visión era demasiado para mí, y me vi obligado a apartar los ojos. Lady Rosamine, ¿pasa algo?, preguntó Leonore. Me gustaría curar el punto de reunión. Pasará algún tiempo antes de que se hayan cosechado todos los ingredientes, ¿verdad? Dije con una sonrisa inocente, sin querer admitir que simplemente estaba demasiado asustada para acercarme al Tarnisbifalen medio descuartizado. Espantoso ni siquiera empezaba a describirlo. ¿Qué quieres decir exactamente con curar?, preguntó Leonore, con cara de confusión. Estaba copiando lo que se había hecho tras el exterminio de los trombes, pero parecía que ella no lo sabía, ya que no había estado allí. Hay un ritual para volver a llenar de maná la tierra que los Tarnisbifalen arrasaron.
¿Es posible tal cosa? Esta pregunta no procedía de Leonore, sino de Harmut, que hablaba con los ojos muy abiertos. Resulta que, como erudito, necesitaba a menudo ingredientes para la elaboración de brebajes, y ver el lugar de reunión en ese estado le había preocupado bastante. Es una tarea que el templo lleva a cabo tras una cacería de trombe, dije, y yo soy la sumo obispa. No es que intente alejarme de la recolección. Simplemente soy la única que puede realizar el ritual de curación. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.